Buen día, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos en el día 3 de nuestra ayuno y oración. Y para meditación de hoy les quiero ofrecer capítulo 2 del libro de Nehemías. Tal como lo hemos propuesto, vamos a meditar acerca de este hermoso libro y acerca de reconstrucción, reedificación. Y vamos a meditar, vamos a tomar el ejemplo de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la obra maravillosa que el Señor hizo por medio de su siervo, su gran siervo Nehemías, en Jerusalén, reconstruyendo esta ciudad, reconstruyendo el templo. Vamos a pensar en reconstrucción de nuestra propia vida, en reconstrucción de nuestras familias y en reconstrucción de nuestra iglesia. Vamos a reedificarnos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestra vida y nos reedifique. Haga esta obra maravillosa. Vamos a ver sobre este ejemplo precioso que el Señor nos dejó en este libro, los principios de la obra con los principios de Dios. O sea, la reedificación basada en los principios de Dios. Así que vamos a leer capítulo 2. Capítulo 2 es, les sugiero que hagan lectura completa de este capítulo. No es un capítulo muy grande, tiene 20 versículos, pero vamos a leer solo algunos de estos versículos. Y comienza capítulo 2 diciendo: un día, el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como nunca antes me había visto triste, me preguntó. Es muy interesante. Nehemías dice que un día en el mes de Nisan, o sea, tomando en cuenta que el capítulo 1 comienza en el mes de Kisieo, Kisieo, del año 20, y acá leemos en el mes Nisan del año 20, o sea, tenemos 4 meses de diferencia. Cuando antes estábamos leyendo en el capítulo 1 que Nehemías tomó un tiempo para ayuno y oración, tomó un tiempo para hacer duelo ante la noticia triste que le había golpeado tanto, que su pueblo, sus hermanos, están agobiados, están maltratados en su propia tierra, que la ciudad de Jerusalén está destruida. Ante esta noticia, movido por el Señor, conmovido por el Espíritu Santo, Nehemías toma tiempo. La palabra dice toma tiempo para hacer duelo y para hacer ayuno y oración, para acercarse a Dios y para peticionar, clamar delante del Señor por esta necesidad. Porque Nehemías, movido por el Espíritu Santo, él toma decisión de intervenir. Él no puede quedarse calmo, quieto, indiferente ante esta situación. Y para intervenir en esta situación, por supuesto, necesitaba del consejo de Dios. Él entiende que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Por eso lo que hace, toma ayuno, primero calma sus emociones, él hace duelo, después toma ayuno para acercarse a Dios y finalmente presenta, él intercede delante de Dios, él presenta esta necesidad a Dios. Y tal como lo habíamos dicho anteriormente, en ningún momento Nehemías culpa a Dios por la situación que está pasando su pueblo, más él reconoce el pecado del pueblo y él sume a sí mismo y a su familia. Él dice: nosotros somos parte de este pueblo y hemos pecado junto con este pueblo. Él intercede, él se une en el espíritu con este pueblo, intercede por el pueblo de Israel y pide que Dios le dé éxito en esta obra, en estos pensamientos, en este deseo que estaba en su corazón. Él pide a Dios que Dios le dé éxito, ¿sí? Que ganarse el favor de te pido que este siervo tuyo le consideres tener éxito y ganarse el favor de Dios. Y entonces leemos en el capítulo 2 que Nehemías se acerca a Dios. Se acerca con un rostro triste. Dice: esto sucede en el mes de Nisan,
Y dice, como antes, nunca antes el rey lo había visto triste. Y le preguntó, ¿por qué estás triste? Nunca te había visto triste. No pareces estar enfermo. ¿Qué te está pasando? Y palabra dice, versículo 2, yo sentí mucho miedo, dice Nehemías. Yo sentí mucho miedo. Obviamente, presentarse triste delante del rey podría significar muchas cosas. El rey podría pensar, bueno, este siervo me quiere mostrar su descontento con mi actuar. Este siervo quiere mostrar que soy un mal rey o estoy haciendo mal cosas. Me quiere expresar su desprecio con su actitud. Yo también podría pensar, como ya lo habíamos dicho, el copero era la persona que aseguraba que el rey no sea envenenado. El copero era la persona que probaba el vino antes de servirlo al Señor para asegurarse que el vino no estaba envenenado, que cuidaba comidas del rey, que le tenía que decir cosas agradables, acompañarlo en la comida. O sea, era un funcionario muy importante, un funcionario de confianza, un funcionario que siempre tenía oportunidad de decir cosas al rey. Era una función muy importante. Y de repente el rey ve triste a Nehemías y podría pensar que Nehemías le quiere expresar su descontento. Y yo también podría pensar que Nehemías está tramando algo. Nehemías, ¿qué te está pasando? ¿Te estás triste? ¿Estás pensando algo? ¿Estás tramando? ¿No te puedo confiar más? Por ahí ya te uniste con mis enemigos, me querés envenenar o me querés matar. Era una situación muy peligrosa y sin embargo leemos que cuando le hace estas preguntas, ¿qué hace Nehemías? Es muy interesante. Él dice, encomendándome a Dios del cielo, le respondí. Antes de ir a Dios, Nehemías está orando y ayunando 4 meses. 4 meses son 120 días. 120 días de ayuno y oración. 120 días, no 21 días como hacemos nosotros. 120 días de ayuno y oración. Y cuando Dios le pregunta, cuando el rey le hace esta pregunta, Nehemías de vuelta se encomienda a Dios del cielo. Encomendándome a Dios del cielo, le respondí. Y Nehemías responde con mucha sabiduría que en este momento el Señor le da. Él dice, oh Señor, mi rey, ¿cómo puedo no estar triste si mi ciudad está en ruinas? Y dice, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad. Él dice, ¿cómo puedo no estar triste si la ciudad donde están sepulcros de mis padres se halla en ruinas y las puertas de esta ciudad consumidas por el fuego? Él dice, ¿qué es lo que quieres que te concede? Y es ahí cuando Nehemías pide el consejo a Dios, se encomienda en las manos de Dios del cielo y presenta su petición. Él sabe que Dios puede quedar descontento, que el rey puede quedar descontento y el rey puede quedar molesto, porque pedir que la ciudad de Jerusalén, una ciudad rebelde, ciudad que causó muchos problemas, muchas rebeliones, que de repente que esta ciudad sea reconstruida, sus murallas levantadas, puede significar un problema, porque una ciudad reconstruida con murallas fuertes es una ciudad que puede resistir una invasión, es una ciudad que puede resistir incluso al rey que está gobernando, al rey de turno que está gobernando este imperio, ¿sí? Y reconstruir la ciudad puede significar crear un problema. Y Nehemías, que estaba bien acomodado, vivía en el palacio del rey, estaba cerca del rey, comía de su mesa, era un funcionario importante, de repente arriesga toda su vida, arriesga su posición y presenta esta petición de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, reconstrucción de las murallas, de las puertas del templo, y entiende el peligro que significa esta pregunta, esta petición, por eso se encomienda en las manos de Dios. Y dice, le ruego a su majestad que me envíe a Judá
a reedificar la ciudad. Y más abajo dice, el rey le pregunta, ¿y cuánto dura tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Y entonces, aprovechándose de la situación, Nehemías pide al rey, le ruego también que envíe las cartas a los gobernadores de la zona para que presten colaboración. Y aprovechándose del momento, dice, y también le pido que ordene a su guardaboque Asaf que me dé madera para construcción del templo, reconstruir las puertas de la ciudad y mi propia casa. O sea, él pide una colaboración completa del rey. Él pide no solo permiso del rey, él pide que Dios le dé autorización, que Dios le dé cartas de recomendación, que Dios dé una orden, que los gobernadores de la zona le presten colaboración y le den materiales. Y como podemos ver, versículo 8, el rey accedió a su petición porque Dios estaba actuando en su favor. Nehemías entendía perfectamente que la obra era de Dios. La obra era de Dios y se encomendaba a Dios. Pedía sabiduría de Dios. Nehemías dejó que Dios obrara en el corazón de Dios, del rey, y vemos que el rey accedió a su petición porque Dios estaba actuando en su favor. Y estamos leyendo más abajo que el rey había ordenado que me escoltaran más. O sea, el rey no solo le dio permiso, no solo le dio cartas de recomendación, no solo ordenó a los gobernadores que le presten colaboración, le ordenó que le libren materiales para reedificación. La palabra dice que también, además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. O sea, mandó su ejército para que lo acompañara, o sea, un equipo de militar para que asegure la vida de Nehemías, ¿no? Y una vez, estamos leyendo más abajo, que una vez llegado a la ciudad de Jerusalén, Nehemías encuentra que los gobernador de Samaria, que era Tobías, Amonita, y Sanbalat, que aparentemente era judío y uno de los encargados de los funcionarios del templo. Fíjense, uno de los funcionarios religiosos, un judío, se hizo enemigo de Nehemías. O sea, cuando él viene para reconstruir la ciudad de Jerusalén, encuentra que la ciudad ya tiene sus funcionarios bien acomodados, que vivían del pueblo, que se acomodaron muy lindo en este pueblo y que no estaban interesados en que la ciudad sea reconstruida. Ellos tenían su posición económica, su posición de poder ya bien acomodada, y de repente que venga una persona que hace, que fortalezca al pueblo judío, que haga reconstruir la ciudad, significaba para ellos un peligro hacia que les haga que exponga al peligro su autoridad y su poder político, poder económico, y de repente velando por sus propios intereses, tanto Sanbalat como Tobías se ponen en contra, se vuelven enemigos, siendo gobernadores de la zona, siendo locales, ellos se vuelven enemigos. ¿Saben qué? Muchas veces las personas, y aún en las iglesias encontramos una persona que busca reconstrucción, que busca reedificación, que busca levantar una iglesia, siempre va a encontrar resistencia. Una persona que busca levantar y reconstruir, reedificar su familia, va a encontrar una resistencia. ¿Y dónde la va a encontrar? Dentro de la propia familia. Una persona que quiere reconstruir y levantar su propia vida va a encontrar resistencia en su propio ego, va a encontrar resistencia en su propio yo, que se opone a los cambios, que se opone a su situación cómoda. Seguramente si ahora está viviendo este tiempo
de restauración espiritual. Este tiempo de reconstrucción de su vida espiritual, de reconstrucción de la vida espiritual de su familia. Si está intercediendo por la iglesia, si está genuinamente interesado, está dispuesto a dejar su comodidad y venir, dejar palacio, dejar placeres, dejar situación cómoda y viene para reedificar la ciudad de Dios, la ciudad que fue puesta, la ciudad de paz, la ciudad del gran rey, siempre va a encontrar una resistencia de aquellos que ven puesta en peligro su posición de poder o posición de comodidad. ¿Saben qué? Eso siempre sucedía y siempre va a suceder. Trátese de que trátese, tenemos que tener presente que eso siempre va a suceder. Y por eso lo que hace Nehemías, él no comunica ni a Sanbalat ni a Tobías sus planes. La palabra dice que él no dijo nada, ni siquiera a los judíos, y menos a los gobernadores. Pasa unos días tranquilo, pasa 3 días en Jerusalén y recién pasado 3 días, cuando por ahí la atención ya no era tan fuerte sobre su persona, lo dejaron de vigilar y una noche sale a inspeccionar las murallas. Él hace un paso muy inteligente, muy sabio. El Señor le da sabiduría, Él empieza a inspeccionar. Es muy importante, es preciso que nosotros inspeccionemos, o sea, estudiemos con lujo de detalle, cavamos a profundidad donde tenemos nuestras murallas destruidas. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos empieza a reconstruir como una casa espiritual. La ciudad de Jerusalén es una imagen de nuestra propia vida. Dios no nos está construyendo como esta ciudad maravillosa, pero llegan momentos cuando por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el enemigo destruye nuestras murallas y prende fuego las puertas que nos protegían de invasión del enemigo. Y si de repente nosotros encontramos esta ciudad que somos nosotros mismos totalmente destruida, encontramos puertas quemadas, tenemos que inspeccionar nuestra vida, tenemos que hacer lo que hizo Nehemías, tenemos que salir una noche. En vez de tomar descanso y dormir, desvelarnos, y ponernos a inspeccionar nuestra vida. Tenemos que inspeccionar donde hemos fallado. Tenemos que inspeccionar donde permitimos que el enemigo destruya nuestras murallas. Tenemos que entender en qué parte de nuestra vida le dimos lugar. Por ahí se trata de nuestras relaciones personales. Por ahí nuestro ego está tan exaltado que está destruyendo nuestra vida, nuestra carnalidad. Viene a manejar situaciones en nuestra familia y la está destruyendo. Puede ser nuestro ego, puede ser nuestra economía mal manejada, conforme los principios de este mundo nos deja en ruinas y por el piso a nivel económico. Puede ser nuestras relaciones personales, no las podemos manejar sanamente porque nuestra carnalidad, nuestro ego los destruye. Puede ser nuestro ministerio que lo empujamos con nuestras propias manos, ¿sí? Sin esperar el consejo de Dios, sin entregar la obra en las manos de Dios. O puede ser nosotros mismos nos convertimos en Sanbalat o Tobías, que por peligro de perder una pizca efímera, de un poder efímero que no existe en realidad, pero para mantener alguna posición de jerarquía, empezamos a oponernos a la obra de Dios. Tenemos que pensarnos, tenemos que ver dónde nuestra casa espiritual sufrió pérdida, sufrió invasión, dónde nuestras murallas están destruidas. Tenemos que inspeccionar en espíritu, tenemos que permitir que el Espíritu Santo salga a inspeccionar nuestra ciudad. Tomar nota y empezar a trabajar sobre este asunto. Él dice, inspeccioné las ruinas de las murallas de Jerusalén.
y estamos leyendo en el versículo 17, mucho más abajo, cuando Nehemías finalmente se dirige a los gobernadores. Él dice, versículo 16, dice, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso los dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruina, está reconociendo la situación real de esta ciudad y sus puertas están consumidas por fuego. Pero vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burla de nosotros. Si tu vida se convirtió en una burla para tus enemigos, si durante mucho tiempo por ahí estabas llorando y viendo estas ruinas, pero no estabas haciendo nada. Sucede muchas veces que nosotros nos quejamos, nos molestamos, estamos llorando por la situación que estamos atravesando. Pero llega un momento cuando Dios te dice, basta, salí a inspeccionar qué es lo que te está pasando. ¿Viste qué es lo que te está pasando? Ok, buenísimo. Ahora tenés que reconocer la realidad. Dice, las puertas, ustedes son testigos. Ustedes son testigos de su propia situación. La ciudad está destruida, murallas están tiradas por el piso y las puertas consumidas por el fuego. Dice, reconocémoslo, pero vamos, ahora, ya cuando sabemos la situación, anímense y reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Amigo, hermano, amiga y hermana, vamos, anímense, reconstruyamos nuestra vida, vamos a reconstruir nuestras familias, vamos a reconstruir nuestra iglesia. Vamos a reconstruirlo, porque llegó el tiempo de renovación y reconstrucción espiritual de nuestra vida. Vamos a reconstruir nuestra familia, nuestra vida personal, y como conjunto de la congregación vamos a reconstruir nuestra iglesia. La vamos a reedificar para que la gloria de Dios vuelva a posar en nuestro templo. ¿Sí? Y dice palabras muy interesantes, versículo 18, dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Por eso ellos exclamaron, manos a la obra, y se unieron la acción a la palabra. Nehemías habla, les cuenta que, hermanos, la obra es de Dios. Hermanos, Dios estaba en la obra. Hermanos, véanlo, cómo Dios estaba moviendo cosas hasta este momento. Dios está moviendo las cosas en este momento. Dios preparó este tiempo de ayuno y oración para nuestra iglesia. Dios preparó este ayuno y oración para vos, para que vos reconstruyes y recuperes tu dignidad, para que tus enemigos ya no se burlen más de tu vida. Y el mismo Señor ahora, en este momento, hace esta llamada a la acción. Dice, vamos, manos a la obra, vamos. Ponete manos a la obra. La cosa no se va a recuperar solo. Tenés que poner empeño, tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte para recuperar tu relación con Dios. Tenés que dedicar tu tiempo para Dios. Tenés que sacar cosas que impiden tu buena relación con Dios. Lo tenés que sacar de tu vida. Y este tiempo de ayuno y oración es una buena oportunidad para hacerlo. Sacar todas las cosas que destruyen tu relación con Dios o que impiden, que te roben tiempo, que te lleven cansancio para que no puedas hacerlo
Entonces tienes que sacarlo, tienes que quitarlo, tienes que identificar a tus enemigos, tienes que identificar y analizar dónde tus murallas están destruidas y ponerte a trabajar sobre estas áreas de tu vida. Preguntarlo al Señor, buscar el consejo y la sabiduría del Señor y ponerse a trabajar en esta área de tu vida. Y finalmente, el pueblo contesta. Y exclamaron, el pueblo exclamó, manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Y unieron la acción a la palabra. No solamente tenemos que decir, ¡ay, Alex, buenísimo! Vamos a la obra, manos a la obra, vamos a hacerlo. No, es excelente decirlo. Tenemos que tomar decisión, pero después de tomar esta decisión la tenemos que ejecutar. Toma una lista. Hacete un análisis de tu vida. Ponete por escrito las cosas que querés cambiar en tu vida. No digas simplemente, ay, no, bueno, ya lo sé. No. Toma un papel, una hoja, una lapicera y poné por escrito mi relación matrimonial. No, está excelente. Bueno. Mi relación de familia, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos, ¿cómo está? Ay, no, pero con mi hermano ya no hablo como 20 años. ¿Y por qué? Y sí, porque hace 20 años me hizo tal y otra cosa. ¿No le perdonaste? ¿Te das cuenta que hace 20 años estás llevando esta raíz amarga en tu corazón y no puedes perdonar a tu hermano? Y área por área, cada área de tu vida, todas relaciones que estás llevando con hermanos de la iglesia. Pensá en cada hermano, si estás bien o no estás bien. Pensá en tu área ministerial, si estás llevando un ministerio, no estás haciendo nada. ¿Por qué no estás haciendo nada? Y si lo estás haciendo bien, estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, o estás haciendo algo que te hace sentir importante y atiendo a tu ego. O sea, planteate estas preguntas y pone por escrito las áreas donde querés trabajar. Pero toma decisión, manos a la obra. Y después que, como dice la palabra, y unieron la acción a la palabra. Y después tienes que unir la acción a la palabra. Después tienes que hacer aquello sobre lo cual tomaste decisión. Lo tienes que llevar a la obra. Y nosotros vemos que había personas, palabra los nombra, los deja para la historia, dice, estos eran enemigos de la obra de Dios. El Señor los sabe, el Señor los conoce, el Señor también los tiene muy presente. Deja sus nombres para la historia, dice el Sanbalat, Oronita, Tobías, el oficial amonita, y Gusén, el árabe. Se burlaron y se acusaron, dice, ¿acaso pretenden rebelarse contra el Señor? Y los enemigos ya empezaron a burlarse. Los enemigos de la reconstrucción ya empezaron a meter sospechas, acusaciones. Ustedes quieren rebelarse contra el rey. Ustedes quieren hacer algo que implica una rebelión. Ustedes, bueno, en la iglesia por ahí no hablan tanto de rebelión, aunque también puede pasar. Hablan de apostasía, hablan de otras cosas. Ustedes quieren cambiar algo. Oh, no se puede. Es una rebelión. Ustedes quieren rebelarse contra su rey. Te culpan de pecados y de delitos, de todo tipo. ¿Por qué? Y porque estás trayendo un cambio. Tenemos que entender y ser conscientes, si bien existe peligro y peligro constante a lo largo de toda la historia de la eclesiástica, cuando herejías y cosas del mundo y la forma de pensar del mundo entraba a la iglesia tenía que resistir a las herejías, tenía que resistir a enseñanza falsa.
y había cerrado sus puertas para no dejar que estas cosas entren y destruyan la vida espiritual de la iglesia. Pero hermanos amados, también tenemos que entender, si bien tenemos que estar muy atentos a que ninguna cosa herética, ninguna cosa carnal del mundo entre en la iglesia, a su vez tenemos que cuidarnos de no quedar obsoletos, de que la iglesia no queda obsoleta en la historia, de que tenemos que cuidarnos y preservar que la iglesia sea entendible, sea moderna, sea abierta para la sociedad, sea entendible para la sociedad, que no sea como una cosa antigua, que no se convierte en un museo, que guarda, que preserva y sin embargo no cumple con la voluntad de Dios. El Señor no nos llamó a preservar, el Señor nos llamó a cumplir con su voluntad. Después vamos a hablar más de este tema y finalmente en respuesta, cómo contesta Nehemías, un texto que ayer citó nuestra hermosa hermana Esther, maravilloso texto, y lo quiero leer y con esto vamos a terminar. Y Nehemías les contestó a Sanballat, a Tobías y a Gosein, yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Cuando tus enemigos te van a decir, no vas a poder, te van a culpar de delitos, te van a culpar de acciones peligrosas, te van a culpar que estás haciendo algo que pone de falta de lealtad, de falta de buena fe, te van a culpar de delitos incluso. Y lo que les contestó Nehemías, él dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigadumbre en Jerusalén. Nosotros somos siervos de Dios y vamos a llevar adelante esta reconstrucción. Decile ahora, delante, en la presencia de tus enemigos espirituales, en la presencia de Satanás y de los demonios, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. El Dios del cielo concederá que salgas adelante vos. El Dios del cielo concederá que salgas adelante con tu familia. El Dios del cielo concederá que salga adelante nuestra iglesia. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Vamos a reconstruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Vamos a reconstruir porque somos siervos de Dios. Y dice, ustedes no tendrán arte ni parte en este asunto. No tienen ni raigadumbre, no tienen ciudadanía en esta ciudad. No van a tener derecho de ser alojados en la ciudad de Dios. Aquellos que se oponen a la obra de Dios, ojo y ojo, cuídense mucho, mucho cuidado, no van a tener raigadumbre en la ciudad de Dios. El Señor lo advierte de una manera muy fuerte. Y para finalizar, tenemos que prestar atención, este capítulo es impresionante y el eje de este capítulo es que la obra es del Señor. Versículo 2, estamos leyendo que Nehemías, encomendándome a Dios del cielo, le respondí. Antes de ir a hablar con Dios, él toma ayuno y oración. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Versículo 11, y yo les conté, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. O sea, él encomienda a Dios. Él dice, mi Dios me había motivado. Él entiende que el motivo, el deseo proviene de Dios, que todo proviene de Dios. Versículo
18, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba conmigo y los relaté lo que el rey me había dicho. Y finalmente él finaliza y dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. El Dios del cielo nos concederá salir adelante, porque nosotros somos sus siervos. Vamos a comenzar reconstrucción. Decirle ahora junto con Nehemías, yo soy siervo de Dios. Yo voy a comenzar reconstrucción de mi vida. Voy a analizar, voy a examinar mis murallas. Voy a salir a examinar mis murallas. Voy a reconocer mis falencias. Voy a reconocer dónde estas murallas están destruidas. Me voy a exclamar manos a la obra y voy a unir la acción a la palabra. Voy a reconocer que yo soy siervo de Dios. Reconozco que la obra es de Dios. Me encomiendo en las manos de Dios y sé que Dios va a llevar adelante esta reconstrucción de mi ciudad espiritual, de mi vida, de mi familia, de mi iglesia local. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te bendiga de una manera muy abundante, que pases un hermoso día 3 de nuestro ayuno y oración de Daniel. Que Dios te bendiga muchísimo. En el nombre de Jesús te estoy bendiciendo en este momento. Amén.